Qué historia la de Berenice, y seguramente como el caso de ella hay muchos más. ¿Cuántos padres de familia de pronto no tienen quien los pueda apoyar, quien les eche la mano con sus hijos, ¿no? Para poderlos cuidar, para darle seguimiento a las clases. Se han tenido que adaptar, ellos también están empezando a pagar esta pandemia de COVID-19, los niños con la educación a distancia, en donde se estima también que el rezago educativo puede ser bastante grande, la deserción escolar, entre muchas otras consecuencias que se pueden llegar a tener, como la brecha generacional. Es por eso que le agradezco a Leonardo García Camarena, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que nos acompaña hoy para poder platicar y ver ahora el otro ángulo, qué pasa con los padres de familia en medio de esta pandemia de COVID-19 y por supuesto con sus hijos. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Magda, buenas tardes, gracias por la invitación y pues un saludo a todo tu público. Y efectivamente, el caso de la señora Berenice se multiplica por todos los rincones del país y nosotros como institución, como organización centenaria, hacemos un esfuerzo tanto en la escuela pública como particular para que los padres de familia, a pesar de las circunstancias, estén al tanto de este proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, en la mayoría de los casos convirtiéndose, como bien decía la nota, en los propios maestros o maestras de sus hijos, ¿no? Dime una cosa, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los principales problemas que se han enfrentado? Sin duda me queda claro el hecho de que no en todas las ocasiones tenemos a alguien que nos puede estar apoyando con nuestros hijos, pero ¿verdaderamente está dando resultados esta estrategia de educación a distancia? Yo creo que no en un amplio sector de la población, Magda, por los siguientes tres indicadores. Primer indicador, cerramos el ciclo escolar Aprende en Casa 1 con la ausencia de 5,5 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria, cuyos maestros, dicho por el propio titular Esteban Moctezuma, jamás localizaron ni a los papás ni a los alumnos de sus grados correspondientes. El problema es que la Secretaría había quedado formalmente con nosotros darnos un corte al 30 de septiembre, o de perdiz estamos esperando el corte nacional que la propia autoridad nos iba a dar a todos los mexicanos al cierre del mes de noviembre, es decir, del primer trimestre. Todavía no termina el mes de noviembre, pero el dato que dio el secretario diciendo a través de un decreto que los maestros van a omitir el dar una calificación, el ejercer alguna evaluación, etcétera, porque no es importante, sí nos da una señal verdaderamente delicada. ¿Qué significa eso? Que no anden con esos alumnos. Segundo indicador, tenemos 4 tipos de niños hoy, al día de hoy, mes de noviembre. 1, el niño que tiene una alta conectividad y por lo tanto hace un gran esfuerzo, como la señora Berenice, para tener computadora, para tener acceso en línea, etcétera. 2, tenemos al niño, a la niña que solamente tiene acceso a las tareas y a las clases que le marca la televisión y la radio. 3, tenemos el caso de los niños o niñas que por alguna razón tuvieron manera de bajar el libro de la plataforma de Conalitec, imprimirlo o verlo en línea, o que fueron a la escuela y sí les llegó su libro y se las ingeniaron para recogerlo. Pero está ese cuarto elemento, Magda, amigos, que no sabemos absolutamente nada al día de hoy. Si desde el 2015 INEGI nos había dicho que en aquella ocasión fueron 4.8 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria de educación básica que no estaban yendo a la escuela y todavía no había pandemia, y el ciclo escolar pasado nos dijeron que eran 5,5 millones, es verdaderamente preocupante que hoy estemos estimando que ese número lamentablemente haya crecido. Y el último dato, con estos dos elementos a nosotros nos preocupa que generemos una sensación en los padres de familia de decir, es un curso escolar perdido, por lo tanto prefiero sacarlos, porque el problema de deserción escolar para volver a motivar a que regrese el niño a estudiar es verdaderamente grave, y conforme los grados avanzan, el problema de deserción se multiplica.
Híjole, qué verdad, es una situación verdaderamente delicada, sobre todo por los chavos. Y bien lo decías, Leonardo, en ese sentido, por ejemplo, vemos niños que apenas estaban empezando o que iban a iniciar con el contacto con la escuela, ¿no? Que iban a entrar a preescolar y que, bueno, de pronto se tienen que sumar a esta educación a distancia, en donde uno se puede cuestionar, pues prácticamente cómo tener ese contacto directo con los niños, cómo van a aprender si no hay ese feedback constante con los maestros, ¿no? ¿Qué nos ha hecho falta? Yo creo que la autoridad, primero, no reconoció qué problemas tenía el sistema educativo antes incluso de que tuviéramos pandemia. Y cuando llega la pandemia, desnuda la pandemia, así como lo hizo el sector salud, lo hizo con el sector educativo, y queda a la luz la falta de coordinación, la falta de comunicación, la falta de materiales y una serie de debilidades que hoy nos tienen en el escenario. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos gustaría que pasara con el gobierno? Pues que antes de que empecemos a regresar a la supuesta nueva normalidad o a clases semipresenciales o de manera híbrida, sí hagamos un esfuerzo conjunto, sociedad, medios de comunicación, escuelas, padres de familia, autoridades educativas, para ponernos de acuerdo en el aterrizaje de los cómo. Ahorita vimos el caso de una mamá responsable, como la señora Berenice en la nota introductoria de esta entrevista, pero no es el caso de la mayoría de los papás, mamás o tutores de todo el país. Y si no hacemos un esfuerzo conjunto, no solo decretado desde arriba para que el resto lo obedezcamos, sino conjunto, construido desde abajo, mucho me temo que si la pandemia va a durarnos todavía de marzo del año que entra a marzo del siguiente año, porque en esas fechas estará la vacuna, claro, y se alcanzará el millón de mexicanos vacunados, quiere decir que el problema lo vamos a seguir teniendo de manera oficial. No creo prudente que nos esperemos a que se acabe el último enfermo de pandemia para ponernos de acuerdo en el cómo sí sacarle provecho a este ciclo escolar y sobre todo, como decían ahorita o decías tú, Magda, de los pequeños de preprimaria o de preescolar, ¿cómo hacemos para desarrollarles esas habilidades sociales, trabajo en equipo, la importancia de la convivencia, el saber dialogar con terceros? Si no hacemos algo de inmediato, el problema que vamos a tener ahorita es pequeñísimo contra el que vamos a ver reflejado en la vida real o laboral competitiva de nuestros, por supuesto, o social emocional de nuestros niños y adolescentes hoy en día. Y sabes qué, adicionalmente me queda clarísimo el gran reto como padres de familia de poder crear una generación resiliente, ¿no? Y que no se viva esta brecha generacional en la que algún momento hacía énfasis la ONU, ¿no? Que decía que nos podríamos estar enfrentando a esa catástrofe generacional. Bueno, aquí parece que el reto es cómo crear una comunidad resiliente, una generación lo suficientemente resiliente como para salir adelante y generar el suficiente aprendizaje de todo esto por lo que estamos atravesando. Déjame cerrar este bloque, Leonardo, con una pregunta que sale un poco del contexto educativo, pero que sin embargo sí involucra directamente el papel de los padres de familia en la sociedad. A lo largo de estos días nos hemos topado con una serie de noticias de verdaderos hechos atroces en contra de jóvenes, en contra de niños, en los que incluso también vemos cada vez un mayor número de chavos que son cooptados por el crimen organizado y que trabajan ahora en favor de la delincuencia. ¿Qué opinas de todo esto por lo que está atravesando hoy la sociedad mexicana? A mí me parece que no es más que el reflejo de lo que hemos venido dejando de hacer de parte de la sociedad para consolidar unos valores mínimos universales de respeto, de convivencia, de tolerancia, de preocuparme por el otro, yo mamá o papá por mis hijos, pero también yo hijo y padre de familia por mi comunidad y por mi barrio. Y dos, de parte de la autoridad, el solamente dedicarse, no es culpa de este gobierno, también lo vivimos en gobiernos anteriores, pero hoy está más acentuado, el solamente dedicarse a contar números, a contar cifras, pero no a implementar estrategias que resuelvan el problema. Por supuesto que a los padres de familia nos preocupa sobremanera, Magda, amigos, esta noticia de que una mafia del crimen organizado tiene cooptadas 10 vecindades y que ahora estemos consumiendo estas noticias de que un menor de 14 años asesina
a 2 de sus primos o hermanos de 7 y de 13, hiere a su hermana y hiere a su tía o a su mamá, como si esto fuera el pan nuestro de cada día. Hemos fallado en un proceso de transmisión de valores universales mínimos, básicos, y si no los retomamos el día de mañana, los nichos donde los niños puedan salir a la calle con seguridad, donde podamos tener una convivencia en el barrio sin riesgo, esos nichos van a ser contados, van a ser excepcionales. Y aquí la labor es de todos, pero el que debe empezar a poner la muestra, aparte de nosotros como papás en casa, es la autoridad con sus servidores públicos, con sus políticas en el tema de educación y en el tema de seguridad pública, para ir limpiando este territorio de este tipo de afectaciones. Y es cierto, también son seres humanos los criminales, pero en lo que entienden que son seres humanos, en lo que entienden que tienen que respetar, en lo que entienden que tienen que ayudar a una sana convivencia, los tienes que poner a resguardo, los tienes que poner en un lugar donde el mal que generen esté acotado, porque de lo contrario, los casos de este niño de 14 años o de menores de edad se van a seguir multiplicando en muchos rincones del país, no solo en las ciudades en las vecindades del centro de la Ciudad de México. Vaya reto, Leonardo, el del poder reestructurar el tejido social, ¿no? Que en gran medida parte de lo que está pasando también pues tiene que ver con eso, con la desintegración, con la ruptura del tejido social que nos ha llevado a tener niveles de violencia inimaginables, ¿no? Hace algún tiempo se hablaba de determinadas cifras y tal parece que año con año la violencia se sigue incrementando en el país y gran parte de todo esto también tiene que ver con eso, con la ruptura del tejido social. Muchísimas gracias, Leonardo. A ustedes, Magda, estamos a la orden. Gracias a Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Hacemos un corte, volvemos con más.